Buenos días nuevamente, que Dios les bendiga. Damos inmensa gracias al Señor por la oportunidad que nos da en esta mañana. Es una oportunidad que valoramos en medio de este tiempo de limitaciones que tenemos. Porque ya lo hemos dicho antes, este es un tiempo en el que la iglesia está siendo probada. ¿Usted me entiende? Está siendo probada. Y lamentablemente tenemos muchas evidencias de iglesias locales que o han tenido que limitar al mínimo sus servicios o no han podido retomar el tiempo de servicio de adoración a nuestro Dios. Y yo creo que es un tiempo particular en el que la iglesia está llamada a hacer un esfuerzo, a hacer acopio de una serie de herramientas humanas y también estas herramientas que estamos poniendo al servicio de la iglesia para poder alcanzar los corazones con el mensaje de su palabra. Así que damos gracias al Señor por sus bondades para con nosotros. Yo quiero que usted me acompañe, por favor, a Isaías, capítulo número 53. Si usted tiene su Biblia, por favor, si usted conoce de alguien que no tenga su Biblia, creo que no tiene Biblia, Michael no tiene Biblia, me gustaría que alguien por favor le pase una Biblia a Michael. Michael, te damos la bienvenida. Estábamos inseguros de que fueras tú con esto del asunto de las mascarillas, pero qué bueno que estás en esta mañana. De igual forma, le damos la bienvenida a todos los que están con nosotros en esta mañana. Iglesia de Cristo e invitados. Le damos la bienvenida y esperamos en el Señor que puedan ser edificados con su palabra. Isaías 53. Porque si puedes ayudar a Michael, por favor, te lo voy a agradecer. En materia de, a lo mejor hasta sentarte ahí junto a él y ayudarle con los textos. Isaías 53. Isaías 53 es una porción que usted y yo conocemos, es una porción, como yo decía al inicio, en la introducción en esta mañana, es una porción hasta cierto punto triste, oscura, cruda, y nos muestra un retrato del Señor Jesucristo, que conocedores de su gloria no quisiéramos ver ese retrato, pero ese es el retrato que nos da la palabra de Dios de él. ¿Usted me entiende? El siervo sufriente, dice la Biblia, porque el Señor Jesucristo, como dice esta porción, fue conocido como un varón de dolores, experimentado ¿en qué? En quebrantos, dice la palabra de Dios. Vamos a leer esta porción y usted va a entender dentro de unos minutos breves. Esperamos poder aprovechar el tiempo bien en esta mañana. ¿Por qué hemos comenzado por esta porción? Isaías 53. Dice la palabra de Dios allí. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él aquel sobre el cual se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra paz con Dios, el castigo de la paz que vive hoy la iglesia espiritualmente hablando, a sabiendas de que tenemos una relación con el Dios creador. El castigo de esa paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso, ¿qué dice allí? Quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Jehová, Dios de los cielos, en su consenso eterno, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Yo quisiera dejarlo hasta aquí, hasta este momento. Yo creo que usted y yo hemos visto con suficiencia en esta porción la característica que la palabra de Dios nos muestra acerca de Cristo como ese varón experimentado en quebrantos, varón experimentado en quebrantos. Mi hermano, la experiencia terrenal de nuestro Señor Jesucristo, desde el pesebre hasta la resurrección. Y yo digo hasta la resurrección porque las presiones y los dolores y los martirios de la muerte, el Señor Jesucristo las vivió. No estuvo sepultado 3 días. El Señor Jesucristo en el seno de la tierra, en el corazón de la tierra. No descendió el Señor Jesucristo hasta el Seol, dice la palabra de Dios. No padeció el Señor Jesucristo las angustias de la muerte, la venció posteriormente. Gloria a Dios. Pero padeció la muerte. El Señor Jesucristo no estuvo en coma. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? El Señor Jesucristo no padeció un coma profundo. El Señor Jesucristo murió. El Señor Jesucristo perdió su vida terrenal, su vida física, su vida natural como ser humano. La perdió, le fue quitada. Aunque él mismo se encarga de aclararnos, nadie me la quita. Yo la puse y yo mismo la vuelvo a tomar. Y eso hizo el Señor Jesucristo. Pero hasta ese momento en que el Señor Jesucristo se levantó con poder de la muerte, de la tumba, el Señor Jesucristo padeció desde el pesebre hasta su resurrección. El Señor Jesucristo padeció persecución, padeció amenazas, aflicciones, preocupaciones, angustias, decepciones. De su grupo de discípulos solamente quedó uno a los pies de la cruz. El Señor Jesucristo padeció. Y la narrativa de Mateo, ¿verdad?, nos muestra de una manera superlativa esos padecimientos del Señor Jesucristo. Y lo que nosotros vamos a hacer a partir de este día, a partir de la mañana de hoy, es continuar con el estudio sistemático del Evangelio de Mateo desde el capítulo 14. Así que vaya conmigo, muévase hasta allá. Capítulo 14 de Mateo, porque allí comenzamos a ver entonces los padecimientos del Señor Jesucristo. O lo que también se conoce como la pasión del Señor Jesucristo. Voy a explicar dentro de un momento, ¿verdad?, la diferencia en la acepción normal que usted y yo posiblemente conocemos de esta palabra,
¿verdad?, que se usa en el texto bíblico, la misma palabra, solo que el contexto nos da la correcta apreciación del término. Los padecimientos, los sufrimientos del Señor Jesucristo. Comenzamos a verlo en este día. A partir de hoy vamos a comenzar a estudiar los capítulos 14 hasta el 27. Nos vamos a enfocar, ¿verdad?, con este marco de estudio en el análisis de esos capítulos hasta que lleguemos al capítulo 27, y luego allí entonces veremos el glorioso capítulo de la vida resucitada del Señor Jesucristo. En ese último capítulo de Mateo, del Evangelio de Mateo. Pero mire, estos padecimientos del Señor Jesucristo, yo no puedo comenzar, yo no puedo continuar, porque yo creo que ya yo introduje de alguna manera la voluntad soberana de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo con el propósito de sus padecimientos en favor de su pueblo, en favor de su iglesia, en favor de los que habían de creer. La palabra de Dios nos enseña que era necesario que el Señor Jesucristo padeciera. Con todo y que a usted y a mí se nos dificulte la correlación de ambas ideas, el Señor Jesucristo padeció horrendamente persecuciones, aflicciones, señalamientos, maltrato, amenazas. ¿Cuántas veces no tomaron al Señor Jesucristo para apedrearle o para derricarle por un precipicio? Y la palabra de Dios, vez tras vez, nos mostraba que no era el tiempo del Señor Jesucristo. Porque Dios había establecido un orden y un propósito para la vida del Verbo de Dios aquí en esta tierra, para que viniera a sufrir, para que viniera a padecer, para que viniera de manera climática a morir. El Señor Jesucristo no vino a sufrir solamente, el Señor Jesucristo vino a morir en una cruz. Y hasta que eso ocurrió, sufrió y padeció. De eso se trata todo el contexto del estudio que vamos a ver a partir de hoy. Pero era necesario que ocurriera. Era necesario que ocurriera. Acompáñeme a Hechos, capítulo 17, por favor, para que usted y yo lo veamos con claridad antes de leer la porción que nos va a ocupar en esta mañana en Mateo 14. Pero mire cómo dice allí, en Hechos 17, verso 3. El apóstol Pablo había llegado a Atenas, había llegado allí al corazón del imperio helénico, a la Grecia helénica, y había llegado a Atenas. Y dice la palabra de Dios allí que había comenzado a declarar, exponiendo por medio de las escrituras, estoy en el verso 3 del capítulo 17, que era, ¿qué dice allí? Que era, ¿qué cosa? Necesario que el Cristo padeciese. Era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Era necesario, mi amado hermano. Aunque el Señor Jesucristo padeció desde su nacimiento, la narrativa del apóstol Mateo, en su evangelio, comienza a detallar el camino a la cruz a partir de este capítulo número 14. Así que leamos la porción en Mateo en esta mañana, mis hermanos, cuyos aspectos generales ya fueron analizados cuando conocimos y estudiábamos a los enemigos del reino de los cielos. No sé si usted se acuerda de esa sección de nuestro estudio, pero que hoy veremos en mayores detalles en este mensaje que hemos titulado El Camino al Calvario. Así que vamos a leer Mateo 14, versos 1 y 2, con todo el contexto que ya he compartido con ustedes acerca de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer esta porción. Mateo 14, 1 al 12. Dice la palabra de Dios allí. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista. Este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes.
porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan, el Bautista, le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato, oiga eso, la cabeza de Juan el Bautista. Eso es para fruncir el ceño inmediatamente, desde que usted verá, continúa leyendo esa porción. Entonces el rey se entristeció, hablando de Herodes, el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Como si se tratase de un animal, ¿usted me entiende? Y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Vamos a orar antes de comenzar a estudiar esta porción, para que el Señor pueda dirigirnos en todo lo que necesitemos. Padre amado, nuevamente nos postramos delante de ti y queremos pedir tu ayuda, oh Dios. Queremos pedir que hables a nuestros corazones, nos confrontes con esta tu palabra, con el desafío que esta porción encierra, oh Señor, para el creyente, para tus hijos, para la iglesia. Y la verdad, oh Dios del cielo, que está detrás de estas palabras, de estas letras. Revélala a nuestros corazones, danos un compromiso firme en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, ¿por qué nosotros decimos que era necesario que el Señor Jesucristo padeciese? Yo quisiera comenzar por ese planteamiento, para que nosotros podamos continuar robusteciendo el marco desde el cual veremos todo el resto del estudio de Mateo en cuanto a la pasión de Cristo. Porque usted sabe, ¿verdad?, lo que yo quiero decir. Vamos a involucrarnos en un estudio sistemático, extendido. Estamos en la mitad del estudio de Mateo. Mateo tiene 28 capítulos y estamos comenzando el capítulo 14. ¿Usted me entiende? Entonces, la mitad prácticamente del Evangelio es hablando acerca de los padecimientos del Señor Jesucristo. Es pertinente, entonces, creo yo, que nosotros nos preguntemos eso. ¿Por qué era necesario que el Señor Jesucristo padeciese? Aparte de que la Biblia lo declara así, ¿verdad? Y ya eso es suficiente para nosotros. Pero hay razones que la misma Biblia nos da, que nos explica por qué el Señor Jesucristo debía padecer. Era necesario que el Señor Jesucristo padeciese. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 9, por favor. Hebreos capítulo 9, verso 16, para que veamos la primera de esas firmes razones por las cuales el Señor Jesucristo era necesario que padeciese. Era necesario que el Señor padeciese, mi amado hermano, porque donde hay un testamento, Hebreo 9:16. ¿Usted está leyendo conmigo? Es necesario que el Señor Jesucristo, era necesario que el Señor Jesucristo padeciese, porque donde hay un testamento, ¿qué dice allí? ¿Usted me entiende? Donde hay un testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Es necesario que habiendo Dios establecido un pacto, declarado un pacto, y no allí 400 años después de que Malaquías escribió su libro, no, desde el Edén declaró Dios un pacto con la simiente de la mujer. No fue así. No fue a la serpiente que se le dijo, la simiente tuya
va a recibir una herida mortal en la cabeza. La simiente de la mujer te pisará la cabeza. Y ahí mismo, mi amado hermano, el Señor, Dios de los cielos, el creador de toda la creación, estableció la misión sufriente del Señor Jesucristo, del Mesías que estaba siendo anunciado en ese momento, cuando dijo, y tú le herirás en el calcañar. ¿Usted me está entendiendo? Ahí estaba siendo establecida la misión sufriente del Señor Jesucristo. La simiente de la mujer te pisará en la cabeza, pero tú le harás sufrir. Tú le harás sufrir, tú le herirás en el calcañar. El Señor Jesucristo vino a morir y hasta esa muerte, desde el pesebre, el Señor Jesucristo padeció. Era necesario. El Señor Jesucristo debía derramar su preciosa sangre en la cruz para saldar la deuda de ese pecado que se había cometido en ese escenario del Edén. No había otra forma, era necesario que el Cristo padeciese así. Era necesario. Tan necesario era, mi amado hermano, que yo no sé si usted puede valorar en su justa medida la relación del Padre y del Hijo. ¿Usted me entiende? Esa relación, mire, íntima. Una relación intrínseca, esencial, por cuanto el Hijo tenía la esencia del Padre. ¿Usted me entiende? En él habitaba toda la plenitud ¿de qué? De la deidad. Él era Dios. Jesucristo era y es Dios. Y está sentado a la diestra del trono del Padre, a la espera de que todas las cosas se conjuguen para que él reine por los siglos de los siglos. Pero esa relación estrecha, íntima, esencial entre el Padre y el Hijo, no fue suficiente para que Dios Padre le librara de las aflicciones de la cruz. Porque cuando el Señor Jesucristo estuvo en el Getsemaní, ¿qué dijo? Si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces, mi hermano, usted y yo tenemos que concluir en que no era posible. Era necesario que el Señor Jesucristo fuera a la cruz. Era necesario que el Señor Jesucristo padeciese. ¿Ya me está entendiendo? Era necesario. El Señor Jesús, no había otra salida, no había otro plan. Dios no tiene un plan B. Dios no tiene un plan B. El Cordero inmolado asumió esa posición de Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted me entiende? No había un plan B. Era necesario el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo en favor nuestro. Mi hermano, yo no sé entonces si usted está valorando la cruz del Calvario como ella necesita ser valorada. Yo no sé si tú estás aquí sin Cristo y eres capaz de valorar la cruz del Calvario como esa realidad del padecimiento y del sufrimiento de Cristo hoy nos es capaz de ministrar. Era necesario que el Señor Jesucristo padeciera y muriera en la cruz. Yo no quiero que tú lo hagas necesariamente, pero si estás allí en Hebreos, acompáñame a leer la porción completa desde el verso 13 hasta el verso 23. Nosotros leímos el verso 16, pero yo quiero leer esa porción en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso 13. Dice la palabra de Dios allí, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más? No solo purificará y santificará, ¿verdad?, a los que reciben ese
o a los que recibían ese procedimiento ceremonial, ¿verdad? Como dice allí el verso 13, la sangre y las cenizas rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne. Pero mire, no estamos hablando de sangre de machos cabrillos, estamos hablando de la sangre de Cristo. ¿Cuánto más entonces la sangre de Cristo, dice el verso 14, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, ¿qué dice? Es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido. Entre tanto que el testador vive, vaya usted a reclamar una herencia de un testamento con el testador viviendo para que usted vea. Usted no va a poder usufructuar de esa herencia porque el testador todavía está vivo. ¿Usted me está entendiendo? Eso está legalmente hoy, usted y yo lo entendemos. De donde ni aún el primer pacto, verso 18, fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y oigan el verso 23, hasta aquí quería llegar para mostrarles este verso 23. Dice: fue pues, ¿qué dice? Necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Óigame, las figuras de las cosas celestiales, esos ceremoniales que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento por medio de la sangre de los machos cabríos, era necesario que se hiciera así, de esa manera. Entonces siga leyendo conmigo el verso. Pero las cosas celestiales mismas, óigame, era igualmente necesario que con mejores sacrificios que estos fueran purificados. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, era necesario que fueran purificadas. Era necesario que el Señor Jesucristo vertiera su sangre en la cruz. Por esa razón establecida en la mente de Dios en cuanto a la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero segundo, también era necesario que el Señor Jesucristo padeciese para que se cumpliesen las profecías de su muerte y padecimiento, para que se cumpliesen todas esas cosas que se habían escrito y para que el Dios de los cielos confirmara su palabra delante de los profetas que escribieron en nombre de él acerca de su muerte y sus padecimientos. Salmo 22, no lo busquen necesariamente, pero yo voy a leer desde el 12 hasta el 18. Dice la porción allí: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, hollaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Una profecía acerca del sufrimiento del Mesías, ¿sí o no? Un salmo profético acerca de los padecimientos. Prácticamente, mire como decimos nosotros los dominicanos, ping pum, ¿sí o no? Tal como se escribe allí en el Salmo 22, así pasó en el Calvario. Tal como se describe, así pasó en el Calvario. Era necesario, pues,
que el Señor Jesucristo padeciese de la manera que padeció para que toda su palabra se cumpliera. Era necesario. La sección de Mateo que va desde este capítulo 14, vuelva conmigo a Mateo, por favor. La sección de Mateo que va desde allí hasta el capítulo 27 es la que se conoce entonces como el año de pasión de nuestro Señor Jesucristo. El año de sufrimiento. Porque el término que encontramos en las Escrituras es un término que apunta, según el contexto en que se lea, a aflicciones, a padecimientos, pero también apunta, según el contexto que se lea, a la naturaleza incontrolada de los malos deseos del hombre. ¿Usted me entiende? Pasión. Por eso encontramos la misma palabra, tanto en Romanos 7:5, donde dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Esa palabra es la misma, exactamente la misma, que la que se encuentra en 2 Corintios capítulo 1, verso 5, cuando dice, porque de la manera que abundan en nosotros las pasiones de Cristo, las aflicciones de Cristo, la misma palabra, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. De manera que estamos ante un término cuyo significado lo revela el contexto. En griego ocurre mucho eso. Y debemos entenderlo para poder entender bien la palabra de Dios. ¿Amén? Este término es la palabra patsema. Es la palabra griega, ¿verdad? Que habla de ambos significados. En contextos diametralmente opuestos. ¿Usted me entiende? Y el contexto que nos presenta Mateo a partir del capítulo 14 es ese escenario de sufrimientos que inicia con la muerte de Juan el Bautista, decapitado a manos de Herodes el tetrarca. Así que vamos a analizar esa porción en este momento para que nosotros podamos entender la manera en cómo Mateo relata ese episodio, la visión presente y la visión pretérita que Mateo le influye a esa porción que él escribe. Mateo allí escribe con una narrativa presente, contemporánea a la narrativa, pero él se refiere a un hecho que ya pasó. Y tenemos que saber identificar esa diferencia en el texto para que podamos ser edificados, nuevamente lo digo, por la palabra de Dios. Dos tiempos verbales. En los versos 1 y 2 es el ahora, es el tiempo presente en el que la historia es contada por Mateo. Vaya conmigo allí a Mateo 14, 1 y 2. Si estamos ahí, leemos, en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Esa es la narrativa en tiempo presente que Mateo está registrando y nos muestra a un Herodes preocupado por los eventos que, según él, están ocurriendo de la manera en que están ocurriendo a causa de que uno resucitó de entre los muertos. Eso no es lo que leemos ahí, que dice Herodes. Ese que está haciendo todo eso, mira, ese es Juan. Y esas cosas están ocurriendo porque él resucitó de entre los muertos. Eso es lo que vemos en la narrativa. Entonces yo quisiera que nosotros contrastáramos ese pensamiento o comparáramos, más que un contraste, una comparación, yo quiero que hagamos, de ese pensamiento de Herodes con el pensamiento del rico en aquella historia del rico y Lázaro. Acompáñeme a Lucas capítulo 16, por favor. Acompáñeme a Lucas capítulo 16, verso 27. Lucas 16, verso 27. Ya el rico está en un contexto de padecimientos y de aflicciones eternas.
Y dice él allí que le dijo a Abraham, en cuyo seno estaba Lázaro, el pobre, el mendigo que murió, muy posiblemente a la mesa de las migajas del rico. Dice, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Usted me entiende? El rico le estaba diciendo a Abraham, envía a Lázaro, por favor, de entre los muertos. Ambos habían muerto. Y el rico le dice, envía a Lázaro a mi familia. Oye, padre Abraham, me ha surgido un espíritu altruista y misericordioso con respecto a mi familia. Están allá y no conocen de Cristo. Están allá y no tienen fe en la promesa del Mesías. Envía a Lázaro. Que le diga algo. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. En otra palabra, mi hermano, la palabra de Dios ellos tienen, que la oigan. Que la oigan. Mi hermano, óigame. Es por medio de la predicación del evangelio que a Dios le agradó salvar a los que creen. No es por otra cosa. No es por medio de portentos, de señales, de cielos abiertos, de luces que bajan, de haces, haz de luz que bajan y rodean a una persona. No es por medio de una visión, no es por medio de un sueño. No es por medio de nada de eso, mi amado hermano. La palabra misma dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura. Se constituye en una locura hoy la predicación de la palabra de Dios. Que usted y yo estemos aquí en esta mañana reunidos en torno a la palabra, eso es una locura para aquel que no cree. Y es por medio, y justamente, oigan lo grande, justamente por medio de la palabra de Dios, que a Dios le agrada salvar a los creyentes. Dice Abraham, no, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo a ellos. Pero mire cómo insiste el rico. No, padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿tú sabes lo que es eso, Abraham? Que alguno se levante de entre los muertos y vaya y testifique. Eso es grande. Eso tiene que ser una cosa que puede ser oída y escuchada por el corazón más duro. Entonces vamos arriba con ese plan. Mas Abraham le dijo, es que no. Es que si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Mi amado amigo, amiga, persona que nos visita en esta mañana o persona que está conectada allí, óigame, si no es porque usted inclina su corazón y aplica fe para escuchar la predicación del evangelio y Dios soberanamente utiliza ese medio para alcanzar su corazón para salvación, no hay otra manera en la que Dios puede traer la vida eterna. Solamente por la predicación del evangelio. Si no oyen la palabra predicada, que en este contexto en que el Señor estaba hablando, todavía el Nuevo Testamento no había sido escrito, ¿usted me entiende? Y por eso la única Biblia que ellos tenían era ¿quiénes? Moisés y los profetas. Moisés y los profetas. La Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros, ese era Moisés. Suficiente. Contenía la promesa del Mesías y contenía el registro histórico de la relación de Dios con su pueblo, enfatizando la promesa, la ley. Moisés, ¿quién fue su autor? Moisés, el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Y los profetas, la palabra que Dios, por gracia, habló continuadamente a los hombres por medio de hombres comunes y corrientes que él llamó profetas. La ley y los profetas, a ellos tienen. Si no oyen la ley y los profetas, no es verdad que se van a convertir, aunque vean a un muerto levantarse de su tumba. No es verdad. Eso dice la palabra de Dios. Usted y yo pudiéramos, mire, porfiar en lo contrario, como porfiaba el rico. Como porfiaba el rico. No, es que no, Abraham. Es que si se levanta uno de los muertos, te aseguro que van a creer.
Mi hermano, es necesario que usted y yo entendamos el poder que tiene el Evangelio para transformar los corazones. Y que usted, que es iglesia de Cristo, pueda utilizar ese poder para darle la gloria al Dios de los cielos, exponiendo a Cristo a través de la predicación. Y usted que está aquí en esta mañana, si no tiene a Cristo, bien ha hecho en aplicar su oído y su atención en esta mañana a la predicación del Evangelio. Porque es por medio de la predicación del Evangelio que Dios puede salvar. ¿Qué vemos entonces? ¿Qué nosotros vemos en esa comparación que hemos hecho? Nosotros vemos ciertas ideas acerca de la condición sobrenatural del que ha resucitado, ¿sí o no? Era como un pensamiento generalizado en las mentes de las personas en aquel tiempo, y óigame, no solamente en aquel tiempo, posiblemente en este tiempo también, las personas entiendan que un ser, una persona que resucite, a lo mejor con toda seguridad tiene poderes sobrenaturales, ¿sí o no? Eso es lo que pensaba este hombre. Es más, óigame, él no era ni fariseo, él era un político. ¿Usted me entiende? Estamos hablando de Herodes, por favor. No estamos hablando del sumo sacerdote. Estamos hablando de Herodes. Y en aquel tiempo habían dos corrientes muy extendidas. Estaban los fariseos que creían en la resurrección y estaban los saduceos que no creían que había vida después de la muerte ni siquiera. Eran unos seculares, eran casi los precursores del secularismo casi. Pero eran judíos también. Estaban los fariseos y estaban los saduceos. Este hombre, Herodes, créame, no era nada. Era un político. Pero era tan generalizado el pensamiento acerca del poder o la sobrenaturaleza de un ser que viniera de entre los muertos, que él mismo decía, ese que anda por ahí, ese es Juan el Bautista, que se levantó de entre los muertos. Ese Juan que resucitó, porque por eso está haciendo esas cosas, porque resucitó de entre los muertos. ¿Me entiende usted? Esa es la visión presente de la narrativa de Mateo. Óigame, mi hermano, la iglesia de Cristo no cree en la reencarnación, pero la iglesia de Cristo cree en la resurrección. Amén. A mí no me parece que usted está muy seguro de eso. Déjeme decirlo de nuevo para ver si usted no me entendió. La iglesia de Cristo no cree en la reencarnación, pero si usted y yo creemos que el Señor Jesucristo resucitó y que usted y yo resucitaremos como Cristo para la gloria eterna, usted y yo creemos en la resurrección. ¿Sí o no? Es así. Él tenía una serie de distorsiones, ciertamente, aunque él mismo habló de resurrección y no de reencarnación. ¿Usted me entiende? Véalo conmigo, por favor, verso 2. Él dijo, este es Juan el Bautista, ¿qué dice? Ha resucitado. Él no dijo ha reencarnado. ¿Usted me entiende? Él estaba claro. Pero él tenía ciertas distorsiones con respecto a la resurrección. A lo mejor él entendía que una persona, él tiene como un arroz con mango, porque él entendía que una persona podía resucitar en otra persona. Entonces él dijo, bueno, este es Juan el que yo maté. La realidad, mi amado hermano, es que cuando nosotros resucitemos y seamos glorificados, ya nosotros no estaremos limitados por las leyes físicas de la creación. O sea que se nos facilita entender que una persona resucitada tenga algún poder, ¿sí o no? El Señor Jesucristo traspasó los límites físicos de la habitación donde estaban encerrados los 11 discípulos y estuvo allí con ellos sin que nadie le abriera la puerta. Entonces es un poder. Entonces es posible, ¿verdad?, que dentro del desorden que tenía Herodes en la cabeza, algún hálito de razón tenía al entender que un resucitado podía tener algún poder. Y mi hermano, si usted y yo anhelamos a Cristo, si usted y yo esperamos en Cristo, usted y yo tenemos, como dice la palabra de Dios, que animarnos unos a otros, alentarnos unos a otros con la verdad de la resurrección. Pablo en Primera Tesalónicas lo dice claramente.
Los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán primero. Aquellos que hayan fallecido, aquellos que hayan perdido su vida física, aquellos que hayan muerto con Cristo en su corazón, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta el momento en que el Señor Jesucristo venga y se manifieste otra vez a este mundo, seremos, dice la palabra de Dios, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta no es una palabra trivial. No es una palabra ligera. Pablo dice, alentaos unos a otros con estas palabras. Dense ánimo unos a otros con la esperanza de la resurrección. Eso es lo que Pablo está diciendo en 1 Tesalónicas. Entonces, mi hermano, usted y yo debemos creer en la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo nos reencarnó, nuestro Señor Jesucristo resucitó, y nosotros también resucitaremos igualmente para vida eterna en su presencia. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero ese es el contexto, ¿cómo se llama? Esa es la visión de la narrativa en tiempo presente que Mateo nos da. Herodes está diciendo algo que él está percibiendo en ese momento. Bueno, este es Juan, el que yo maté. Y por eso, porque ha resucitado entre los muertos, obran en él estos poderes. Sin embargo, a partir del verso 3 comienza entonces la narrativa con una visión de un evento que pasó, de un evento pasado. Y dice Mateo, porque Herodes había encarcelado a Juan el Bautista y había pasado esto y esto y esto. Entonces, a esa narrativa que quiero que ocupemos unos minutos ahora para entender el mensaje de Mateo 14 en cuanto a los padecimientos y al año de pasión de nuestro Señor Jesucristo, que comienza con esta narrativa. Óigame, qué representativamente coherente comienza el año de los padecimientos del Señor Jesucristo, con la muerte de Juan el Bautista. ¿Usted me entiende? O sea, el Evangelio comenzó a ser predicado en términos de el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién fue que comenzó a decir eso? Juan el Bautista, ¿sí o no? Por medio de Juan el Bautista vimos, aunque era una costumbre particular de ciertos elementos rituales, ciertas ceremonias, la inmersión en agua de parte de los judíos en el Antiguo Testamento, pero con Juan el Bautista vimos la representación de la muerte y resurrección de Cristo por medio del bautismo por inmersión. ¿Usted me entiende? Juan es el precursor de una serie de verdades que luego el Señor Jesucristo enfatizó y vivió. Es más, el Señor Jesucristo fue donde Juan y le dijo, bautízame. ¿Y qué le dijo Juan? ¿Quién? No, Señor. Pero yo no puedo ni siquiera amarrarte los cordones de tus sandalias, Señor. Y el Señor le dijo, bautízame, te digo. Bautízame, que es necesario que nosotros cumplamos de esta manera toda justicia. Juan el Bautista fue precursor de todas estas verdades. Y déjeme decir, Juan el Bautista fue el precursor del año de pasión, fue el precursor del camino al Calvario del Señor Jesucristo, porque fue el primero que murió a manos de Herodes. Por eso es relevante esta porción para comenzar a estudiar el año de pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ese contexto de esa narrativa en pasado nos coloca frente a un hecho horrible, horrendo, hecho característico de una película asqueante, de terror. La cabeza de un hombre en el plato, en una bandeja ensangrentada, traída al contexto de una celebración. ¿Usted me está entendiendo? O sea, yo no sé si usted me puede estar de acuerdo conmigo, pero a mi entender, la planificación de un asesinato pudiera, para ser coherente con algunas cosas, pudiera darse en medio de una habitación oscura, ¿verdad?
en silencio, de una carga de ansiedad extrema. Oye, están planificando quitarle la vida a una persona. ¿No es más coherente eso que una fiesta, que una celebración? En medio de una celebración fue entonces que Herodes tomó la decisión de decapitar a Juan el Bautista. Y nosotros conocemos más o menos la historia, mi amado hermano. Estaba, dice la porción, celebrándose el cumpleaños de Juan el Bautista, el cumpleaños de Herodes, el cumpleaños de Herodes. Vamos a leer desde el verso 3. Porque Herodes, estoy en Mateo 14, verso 3. Porque Herodes había prendido a Juan. Usted ve que ya Mateo está entonces narrando como en algo que había pasado ya. ¿Usted me entiende? Pero Herodes había prendido a Juan, o porque Herodes había prendido a Juan, todo lo dicho en el verso 1 y 2 es porque Herodes había prendido a Juan. La convicción que Herodes tenía acerca de las cosas, de la naturaleza de las cosas que estaban pasando, era porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, eres un adúltero. Eres un desvergonzado, eres un corrupto, no te es lícito tenerla, es mujer de tu hermano. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo. Porque tenían a Juan por profeta, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, dice, danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle lo que sea. Óigame el contexto en el que se gesta este asesinato. Entonces yo creo, mi amado hermano, que nada más partiendo de este escenario, ya nosotros pudiéramos entender el nivel de aberración, el nivel de iniquidad, el nivel de bajeza que llevó a estos hombres a orquestar el asesinato de Juan el Bautista. Yo solamente quiero decirle algo. Fuera de Cristo, usted y yo tenemos la misma capacidad. Fuera de Cristo, usted y yo tenemos, aún no sea en una oficina cerrada, sino mire, en medio de tragos y vinos y degustación de quesos, orquestar un pecado de la naturaleza de este pecado. Orquestar un robo, un hurto o un asesinato de la manera en como nosotros vemos que así en esta narrativa se orquestó el asesinato de Juan el Bautista. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Usted no tiene que encerrarse a media luz y tembloroso. No, esta gente estaba en un cumpleaños. Y eso le da un matiz un poquito más detestable a la decisión que tomó Herodes. Ahora déjeme decirle, usted puede decirme todas las razones, ¿verdad? Que ya hemos más o menos sugerido acerca de por qué Herodes encarceló y mató a Juan. Porque la mujer lo tenía cansado, porque estaba siendo víctima de la burla o del señalamiento. Es más, yo le voy a decir una cosa, ¿qué le importaba a Herodes que le dijeran adúltero? ¿Qué le importaba a Herodes? Usted puede decirme lo que sea, pero la realidad, mi amado hermano, es que esas cosas ocurrieron porque ya el Señor había determinado la oposición creciente y constante al reino de los cielos. Ya comenzaba la oposición creciente, la oposición constante, la oposición que tuvo en ese momento un clímax en la muerte de Juan el Bautista, pero que hoy la iglesia sigue padeciendo. Hoy el cuerpo de Cristo, la iglesia sigue padeciendo persecución de la misma manera en que leemos que la iglesia de Cristo y el reino de los cielos fue perseguido por medio de este asesinato.
que usted y yo estemos viviendo en países donde la libertad de culto, y damos gracias a Dios por eso, nos permite estar aquí reunidos en esta mañana. Y mire, usted ve que ahorita nosotros cogimos un pañito y limpiamos aquí, el hermano Tomás está limpiando algunas cosas. Bueno, es porque hay una ordenanza. Yo compartí con la iglesia hace poco una ordenanza por escrito que se deben fortalecer, se deben tomar mayores medidas de higienización y de distanciamiento y de mascarilla. Bueno, pues yo quisiera que abra la puerta ahora mismo un inspector de donde sea para que vea cómo es que nosotros estamos predicando el evangelio aquí. Para que lo vea. Póngase su mascarilla. La vi ahí sin mascarilla. Si me llevan preso por usted, vamos a tener problemas. Aquí estamos cumpliendo con lo que las autoridades nos han establecido que cumplamos. Sin embargo, hay otras localidades, hay otros países donde esto no se puede hacer, donde esto no se puede hacer, donde el evangelio no se puede predicar. La oposición a la predicación del evangelio del reino de los cielos ya estaba en curso, mi amado hermano. Recuerde que el Señor dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si en el árbol verde están haciendo estas cosas, en el charamico, ¿qué no harán? Toda oposición, mi amado hermano, la causa de Cristo se traduce en una oposición directa al discípulo de Cristo. Créame. Por el trasfondo de este encarcelamiento de Juan, nosotros sabemos que se trató de una oposición directa al reino de los cielos. No fue un problema personal que Herodes tenía con Juan. Aunque lo pudiéramos ver dentro de una idealización novelesca del evento. Ah, mira, una acusación, un adulterio. No, mi hermano. La oposición al evangelio del reino había comenzado. Y déjeme decirle que se trataba de un hombre con una inestabilidad emocional y hasta psicológica que yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Este fue el mismo hombre que teniendo al Señor Jesucristo de frente, usted sabe lo que decir, usted se acuerda lo que le dijo, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Después de haber pasado por el escrutinio de este hombre, ¿verdad? Poncio Pilatos y Herodes, de manera particular, se encargaron de juzgar al Señor Jesucristo con este tipo de cuestionamiento, pero Herodes era un hombre con una inestabilidad. Marcos registra que Herodes escuchaba de buena gana a Juan el Bautista y sin embargo quería matarlo. Entonces déjeme decirle que es lo que yo quiero decir con esto. Una persona puede ser capaz de identificar la verdad. Una persona puede ser capaz de identificar la verdad y aún así oponerse a ella y rechazarla todos los días de su vida, postergando a Cristo hasta que ya no haya más oportunidad para venir a sus pies en salvación por medio del arrepentimiento y la fe. Sí, yo sé que el evangelio, sí, yo sé, pero tú sabes, todavía yo no estoy listo. Sí, yo sé, pero después. Porque eso fue lo que pasó con Herodes. No lo busques. Dice en Marcos capítulo 6. Herodías, la mujer, le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana.
Sin embargo, a raíz de aquel evento particular, que ni siquiera tiene relevancia el contexto donde ocurrió, pero este hombre doblegó su convicción hasta el punto de ordenar decapitar a Juan el Bautista. Juan el Bautista, mi amado hermano, aquel que según el Señor Jesucristo era el mayor de los profetas, mayor que Isaías, mayor que Moisés, mayor que Zacarías, mayor que Jeremías, mayor que todos los profetas. No había uno nacido de mujer que fuese mayor que Juan el Bautista. Y mire la vida que vivió. Una vida que la mayoría le tenía por loco. Usted ve cómo andan algunos locos, llenos de funda. ¿Usted ha visto algunos locos llenos de funda? Roteado en funda y con rastas y sucio. Bueno, pues yo no quiero ser peyorativo con la figura de Juan el Bautista, pero figúrese así, una persona socialmente despreciable, vivía en el desierto. Y dice el Señor Jesucristo, no hay uno mayor que Juan el Bautista. Usted sabe por qué, ¿verdad que sí? Porque Juan el Bautista fue el que predicó y abrió los corazones al advenimiento del Mesías. Otros lo habían predicado y habían anunciado el advenimiento del Mesías, pero Juan el Bautista estuvo allí y preparó el camino y bautizó al Señor Jesucristo y comenzó a predicar: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos, que es este hombre, se ha acercado. Pero pues miren, no valieron credenciales. Como tampoco importaron las credenciales del Señor Jesucristo como para que fuera a la cruz del Calvario. No valieron credenciales para recibir la persecución que el Señor Jesucristo y Juan el Bautista comenzaron a recibir en ese momento. Porque está la palabra de Dios misma. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En otras palabras, mi amado hermano, el reino de los cielos había comenzado a predicarse, pero el reino de los cielos había comenzado inmediatamente a tener oposición. Una oposición directa a las autoridades a causa del señalamiento del pecado por parte de uno que no temía alzar su voz en contra del pecado. Oiga esto. Juan el Bautista representa esa necesidad de que usted y yo seamos luz y seamos sal en medio de la corrupción de este mundo. Juan el Bautista predicaba el evangelio del reino de los cielos, pero cuando Juan el Bautista tuvo que levantar su voz en contra de la corrupción, Juan el Bautista lo hizo. No se relegó al desierto, no se limitó al desierto. Juan el Bautista fue sal en medio de la corrupción de este mundo, mi amado hermano. El reino de los cielos no calla ante la corrupción, sino que busca la justicia de Dios en medio de los hombres. Por eso, mi hermano, es que son bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos, dice su palabra. Juan el Bautista estaba apercibido de su responsabilidad como representante del reino de los cielos ante la corrupción moral de Herodes. El cristiano, mi amado hermano, no puede clamar en paz: venga tu reino,
hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, y ver que su voluntad es mancillada y pisoteada sin ni siquiera abrir la boca y levantar su voz. La prioridad de la iglesia es que Cristo sea visto por los hombres para edificación de las almas del que cree, pero para salvación del que no ha creído. Esa es la prioridad de la iglesia. Pero cuando usted y yo somos llamados a ser sal, usted y yo no podemos rehuir esa responsabilidad. Usted y yo no podemos rehuir esa responsabilidad. A lo mejor como parte de esa responsabilidad como iglesia será señalar la corrupción y la vergüenza que significa volver a tener un representante de una nación homosexual con un marido ahí al lado como encargado de las relaciones exteriores de ese país en nuestra nación. Y déjeme decirle, yo oro por los pastores que en esta gestión han estado en los medios públicos orando por el presidente y orando en actividades. Yo oro por esos pastores. Que Dios les dé el denuedo de Juan el Bautista para pararse en dos pies en un momento dado y decir, yo no voy a ir a esa actividad. Oye, ahorita me tumban el mensaje en YouTube porque usted sabe cómo estamos. Así que véalo rápido cuando yo ponga el link, porque ahorita YouTube me quita el mensaje. Ojalá que no, yo no quiero pretender eso, pero lo que quiero decir, mi amado hermano, es que si la iglesia de Cristo tiene la verdad en las manos y la iglesia de Cristo está llamada a ser sal en medio de la corrupción, aberraciones como las de ese tipo, aberraciones como las que claman por la libertad para el asesinato de los bebés en el vientre de sus madres, aberraciones como las que claman por el matrimonio en personas del mismo sexo, aberraciones de esa naturaleza, la iglesia de Cristo no va a cerrar sus cultos y dejar de predicar el evangelio para ir a clamar en contra de eso, pero la iglesia de Cristo tiene que abrir su boca en contra de esas cosas. Porque usted y yo no podemos estar en medio de la corrupción y no ser sal en medio de la corrupción. Yo no sé cómo decapitarán a Iglesia Bautista Trinidad. Alguna forma de decapitación habrá posiblemente en el futuro, en medio de lo que vemos que se cierne y se levanta en las naciones. Coerción a la libertad de culto, coacción a la libertad de expresión, acerca de las verdades bíblicas con respecto al pecado. No sabemos cómo nos decapitarán. No sabemos si va a ser en medio de una fiesta, en medio de un cumpleaños que se tomará esa decisión. Pero usted y yo buscamos la gloria de Cristo. Usted y yo no buscamos agradar a los hombres. Amén. Porque aun si buscáramos agradar a los hombres, entonces no fuéramos siervos de Cristo. Mi amado hermano, usted y yo tenemos una responsabilidad. Y usted y yo vamos a afrontarla con valor, con denuedo, con desafío, hombro a hombro, apoyándonos mutuamente como iglesia local. Pero que nadie se llame engaño. El Señor Jesucristo comienza a partir de este capítulo 14 a vivir padecimientos, cada uno de ellos más profundos, hasta el Calvario. Y usted y yo no podemos escapar a esa realidad como iglesia. Yo quiero concluir con esta porción que encontramos en Filipenses. Vaya conmigo a Filipenses, por favor. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 1 y con esto concluimos. Dice la palabra de Dios allí en el verso 27 del capítulo 1 de Filipenses. Y óigame, mi amado hermano, léalo con valor, léalo con denuedo, léalo con la confianza de saber que a usted le asiste un espíritu de poder. Amén. Que a usted le asiste un espíritu de poder, de amor ciertamente y de dominio propio, pero un espíritu de poder. Con ese espíritu leamos esta porción para concluir en esta mañana. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno de ¿qué? Del evangelio de Cristo,
para que o sea que vaya a veros, decía Pablo, o que esté ausente, yo oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. ¿Por qué? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Amén. Si usted y yo no estamos dispuestos a padecer por la causa de Cristo, entonces usted y yo no podemos llamarnos siervos de Cristo. Yo se lo voy a decir de nuevo. Si usted y yo no estamos dispuestos a padecer por la causa de Cristo, entonces usted y yo no podemos llamarnos siervos de Cristo. A lo mejor este es el momento, este es el tiempo, este es el año en el que se separarán los creyentes, el remanente fiel de la iglesia de Cristo, aquel que está dispuesto a padecer por la causa de Cristo, de aquellos que simplemente han venido siendo a través de la historia, no en Iglesia Bautista Trinidad, en todas las iglesias locales, elementos estéticos en la iglesia. Entonces este es el tiempo de que usted decida en su vida qué es lo que usted va a hacer. Si usted va a ser un verdadero siervo de Cristo, a quien no le importe padecer por causa de la justicia, o si usted va a hacer otra cosa menos que un siervo de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que tomar una decisión en su vida, mi amado hermano. Y por eso yo decía al inicio, es posible que este mensaje no sea el más alentador para una persona que no ha venido a los pies de Cristo. Pero si tú lo asumes como un desafío en tu vida, es necesario que tú entiendas que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que habrá de manifestarse. Amén. No son comparables. Cristo Jesús se va a manifestar un día y con él sus hijos, aquellos que han muerto o aquellos que estén vivos en el momento en que Cristo se manifieste. Y en ese momento, mi amado hermano, resucitados para la eternidad, delante de él en gloria, nosotros podremos exaltar su grandeza porque estaremos en comunión eterna con nuestro Señor Jesucristo. Habremos padecido, posiblemente, pero estaremos por la eternidad delante de su presencia. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, por esta porción, oh Señor, ya estudiada, pero que aún pudiéramos estudiarla 3, 4, 5 veces más y estamos seguros que volverá a hablar a nuestros corazones. Porque esa es tu palabra, viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Dios del cielo, úsala en nuestras vidas. Úsala, ayúdanos a discernir, oh Señor, nuestra condición. Danos, oh Padre, la capacidad para nosotros recibir convicción de pecado. Oh Señor, aún seamos hijos tuyos, recibir continuamente convicción de pecado para vivir en el temor de tu nombre, oh Dios, y exaltarte y glorificarte con nuestras vidas. Tú nos has dado vida en Cristo. A ti te pertenece esta vida que nos has dado. Gracias, oh Dios del cielo. Y te rogamos por los corazones de las personas que están en medio nuestro, oh Señor. Muéveles, oh Padre, a una reflexión de estas cosas. Muéveles a una reflexión acerca de su vida y cuál es su posición hoy. ¿En qué lugar están parados hoy con respecto a la gloria venidera, oh Dios del cielo? Si están rehuyendo padecimientos, no han sabido aquilatar el valor de la vida eterna. Dales ese entendimiento, oh Dios del cielo. Dales ese entendimiento. Llámales a los pies de Cristo Jesús.